En este video vamos a crear este formulario de inicio de sesión y de registro con el diseño que pueden ver en pantalla. La página es completamente responsiva, adaptándose a diferentes dispositivos. Si quieres ver cómo lo desarrollamos desde cero utilizando HTML, CSS y JavaScript, quédate a ver el video completo. Dicho esto, comencemos. Empezaremos creando una nueva carpeta, yo la llamaré Login y la abriremos con Visual Studio Code. Podemos hacerlo por CMD o simplemente arrastrar la carpeta a Visual Studio Code. Dentro de esta carpeta crearemos un archivo HTML llamado index, un archivo CSS llamado style y un archivo JavaScript llamada script. También crearemos una carpeta llamada icons. Para este proyecto usaremos un solo icono. Para eso vamos a cualquier navegador y buscamos SVG Repo. Esta página es bastante buena si quieres encontrar unos buenos iconos. Luego en el buscador escribimos Google, buscamos un icono a color de este logo. Arrastramos este icono a la carpeta icons y le cambiamos el nombre. En el archivo index crearemos la estructura básica del HTML. Como título yo le pondré login. Vinculamos el archivo CSS y por aquí abajo el archivo JavaScript. Para finalizar esta parte vamos al navegador y buscamos Google Fonts. Vamos a usar la tipografía Inter. Vamos a Get Code, luego Embed Code y seleccionamos la opción Import. Copiamos esta línea de código y lo pegamos al inicio del archivo CSS. Volvemos y copiamos esta línea de código. Y en el CSS usamos el selector universal para aplicar esta tipografía a toda la página web. Bien, dentro del body creamos una etiqueta div con la clase container. Este div estará dividido en dos partes, el contenedor de los formularios y el banner. Entonces vamos a crear dos divs más con sus respectivas clases. Vamos al CSS y en el selector universal establecemos un margin y un padding de 0 para todos los elementos. Ahora accedemos al body. Este ocupará todo el ancho y la altura de la pantalla. Además, le añadimos un borde de color rojo para poder visualizarlo en la página. Para abrir la página usaremos Live Server. Si aún no lo tienes, puedes descargarlo desde las extensiones. Primero crearé algunas variables para los colores que usaremos. Luego al body le añadimos un color de fondo. Después vamos a acceder al div con la clase container. Le añadimos un borde y este tendrá un ancho de 64 rem y una altura de 40 rem. Para poder centrar este elemento dentro de su contenedor, que es el body, le añadimos display en flex y centramos sus elementos internos tanto vertical como horizontalmente. Quitamos el borde del body, le añadimos un borde radius al contenedor para redondear sus esquinas y su color de fondo será el que establecimos en las variables. Ahora vamos a acceder a los dos elementos dentro del contenedor, al contenedor de los formularios y al banner. Les añadimos un borde para poder verlos. Vamos al contenedor y hacemos flexible al elemento. Al hacer esto, por defecto se ubicarán de manera horizontal. Luego los distribuimos dejando el máximo espacio posible entre ellos usando Justify Content en Space Between. Luego a cada uno de estos elementos internos le añadimos un ancho del 100%. Ahora dentro del div con la clase form container vamos a crear un div con la clase form top para el encabezado. Aquí dentro habrá un span con el nombre de la marca. Yo escribiré una marca ficticia. Luego estará el formulario. Después crearemos un div con la clase FormBot para la parte inferior. Aquí igualmente colocaré dentro de un span una versión ficticia del producto. Ahora pasemos al CSS.
Primero quitamos el borde del contenedor, luego hacemos flexible al div con la clase FormContainer y sus elementos se ubicarán en una columna. Tendrá un padding de 1 rem por arriba y por abajo y de 1.2 rem a los costados. Luego accedemos al encabezado del formulario. Le añadimos un borde. Su tamaño será de 0.8 rem, con un grosor de letra de 600. Tendrá un margin left de 0.9 rem. Y este es el resultado por el momento. Para añadir el punto negro al inicio del texto, usaremos el pseudoelemento before. Su contenido estará vacío y le establecemos position en absolute para poder moverlo libremente dentro de su contenedor. El contenedor es el form top, así que es importante colocar position en relative. El alto y la altura del punto será de 0.5 rem. Le añadimos un border radius de 50% para que se forme un círculo y el color será negro. Ahora necesitamos moverlo hacia la izquierda. Para esto lo desplazamos hacia la izquierda menos 0.7 rem y para centrar este elemento verticalmente colocamos top en 50% y luego lo trasladamos menos 50% de su altura. Luego pasamos al div con la clase FormBot, le añadimos un borde. El tamaño de la letra será de 0.6 rem con un grosor de 600, además tendrá una opacidad en 0.4. Finalmente accedemos al div con la clase form. Le añadimos un borde y este ocupará el 100% de la altura disponible. Primero eliminaremos los bordes de guía, pero con la excepción del borde del div con la clase form. Al banner le añadimos su color de fondo. Las esquinas redondeadas en la parte del banner no son visibles. Esto pasa porque el banner se muestra sobre el contenedor general. Para corregir esto al contenedor le añadimos overflow en hidden. Bien, ahora vamos a crear el formulario. En el div con la clase form creamos un h2 para el título con el texto welcome back. Luego tendremos un párrafo con el siguiente texto. Después crearemos un div para el input del correo electrónico. Dentro de este div crearemos un label con el texto email. Luego creamos un input de tipo email, lo vinculamos al label y le añadimos un placeholder. Luego copiamos todo este fragmento y este nuevo input será para la contraseña. Después creamos un div con la clase reminder. Y dentro de este creamos otro div con la clase checkboxContainer. Aquí estará el input de tipo checkbox con su respectivo label. Luego creamos un span con la clase forgot para la típica pregunta de ¿has olvidado tu contraseña? Un poco más abajo estarán los botones. El primero será para el sign in y el siguiente para sugerir iniciar sesión con Google. Dentro de este cargamos nuestro icono que se encuentra dentro de la carpeta icons. Le añadimos la clase icons Google y luego escribimos Google. Finalmente tendremos un párrafo para preguntar si aún no tiene una cuenta. Aquí mismo creamos una etiqueta A con el texto Sign Up. Esto nos servirá para cambiar de formulario. Por el momento se ve de esta manera. El icono está bastante grande, así que esto será lo primero que modificaremos.
Accedemos a él desde CSS y le añadimos un ancho de un rem. Bien, pero como tenemos dos formularios y este es el de inicio de sesión, vamos a meter todo este fragmento de HTML dentro de un div con la clase login. Perfecto, ahora desde CSS accedemos a login y le añadimos un borde. Tendrá un ancho de 55%. Luego a su contenedor, que es el div con la clase form, le añadimos un ancho del 100%. Lo hacemos flexible. Sus elementos se ubicarán en una columna y estarán centrados tanto vertical como horizontalmente. Ahora accedemos al H2. Este tendrá un grosor de letra de 600, un tamaño de letra de 1.5 rem y un margen inferior de 0.8 rem. Luego accedemos a los párrafos. Les añadimos un borde. Tendrán un tamaño de letra de 0.8 rem y un margen inferior de 1.8 rem. Después accedemos a los divs con la clase input. Les añadimos un borde. Los hacemos flexibles. Estos estarán ubicados en una columna. Sus elementos internos estarán separados por 0.4 rem y tendrán un borde inferior de 0.9 rem. Accedemos a los labels. Les añadimos un borde. El tamaño de letra será de 0.7 rem y su grosor será de 600. Ahora pasemos al input. El tamaño de la letra será de 0.7 rem. Le quitamos el outline y el borde. Luego le añadimos un borde nuevo de un píxel con el color establecido para los bordes. Tendrá un borde radius de 0.2 rem y un padding de 0.5 rem. Después accedemos al div con la clase reminder. Le añadimos un borde. Hacemos flexible al elemento y sus elementos internos estarán distribuidos dejando el máximo espacio posible entre ellos. Luego los centramos verticalmente. Además tendrá un margen inferior de 1.5 rem. Pasemos al checkbox container. El tamaño de letra será de 0.7 rem. El grosor de la letra será de 600. Lo hacemos flexible y centramos sus elementos internos verticalmente. También tendrá una separación de 0.2 rem. Luego accedemos al span con la clase forgot. Le añadimos un borde. Su tamaño de letra será de 0.7 rem. El grosor de la letra será de 600. Y el color de la letra será el color primario. Pasemos a dar estilos a los botones. Accedemos al contenedor de estos botones. El contenedor tendrá display en flex y sus elementos internos estarán ubicados en una columna. Tendrán un espacio entre ellos de 0.6 rem y este contenedor tendrá un margen inferior de 1 rem. Después vamos a acceder a los botones. Estos ocuparán todo el ancho. Tendrán un padding de 0.7 rem, un tamaño de letra de 0.8 rem, un borde radius de 0.5 rem,
Les quitamos el borde y el outline. Tendrán cursor en pointer para que el cursor cambie a una mano cuando pasemos sobre este elemento. Los hacemos flexibles, centramos sus elementos internos tanto vertical como horizontalmente, y sus elementos internos tendrán una separación de un rem. El icono ya tiene su estilo, así que vamos a dar estilos únicamente al primer botón. Este es el primer hijo del contenedor de los botones. Usamos el selector First Child, le añadimos el color primario al fondo de este botón y el color de la letra será blanco. Luego accedemos al segundo botón, usamos Last Child, le añadimos un color de fondo y también le añadimos un borde de 1 píxel. Finalmente accedemos al último párrafo, le añadimos un borde, centramos el texto y su tamaño de letra será de 0.75 rem. Quitamos todos los bordes y este es el resultado por el momento. Bueno, por aquí tuve un error en el formulario de login. No será un elemento div, sino un elemento form. Ahora pasemos a crear el formulario de registro. Para esto simplemente copiamos el formulario de login y lo pegamos justo debajo de él. Cambiamos la clase a register. Luego editamos sus elementos. Cambiamos el texto del H2. También el texto del párrafo. Copiamos uno de los inputs y agregamos uno más para el nombre del usuario. Modificamos todos sus campos. Dejamos tal cual el input del email y la contraseña. Eliminamos el div con la clase reminder. Cambiamos el texto del primer botón a register. En el párrafo inferior cambiamos la pregunta y modificaremos el elemento A, ya que este nos servirá para cambiar al formulario de login. Vamos a CSS y los estilos de login también los aplicaremos al formulario de registro. Para ubicar libremente estos elementos colocamos position en absolute y para moverlos con respecto al div con la clase form, que es su contenedor, le añadimos a este position relative. Podemos ver en la web los formularios superpuestos. Vamos a solucionar esto moviendo ambos formularios al 50% de su altura. Como el primer formulario que se mostrará será el de inicio de sesión, a este lo desplazamos menos 50% de su altura. Con esto lo centramos verticalmente dentro de su contenedor y al formulario de registro lo desplazamos a menos 170% de su altura para enviarlo fuera del contenedor, ya que no será visible por el momento. Para mostrar un formulario u otro usaremos JavaScript. Primero añadimos un ID a los botones que nos permitirán cambiar entre los formularios. El primero que nos permitirá cambiar al de registro y este otro que nos permitirá cambiar al de inicio de sesión. Al div con la clase form también le añadimos un ID, ya que también lo necesitaremos. Desde JavaScript obtenemos la referencia a estos tres elementos a los que le añadimos un ID. Cuando hagamos clic en el botón que nos permitirá ir a login, vamos a eliminar la clase toggle del formulario.
Actualmente no la tiene, pero esta clase se agregará cuando hagamos clic en el botón para mostrar el formulario de registro. Si aún estás aprendiendo JavaScript y no entiendes esta parte, lo explicaré de una forma sencilla. Si vamos a los elementos de la página, podemos ver el div con la clase form. Cuando hacemos clic en el botón de registro, a este formulario se le agrega la clase toggle. Y si hacemos clic en el botón que nos llevará al de inicio de sesión, esta clase se eliminará. Bueno, no puedo hacer esa demostración ya que el otro formulario está oculto, pero ese sería el funcionamiento. Bajo esta lógica vamos a CSS. Bien, primero podemos ver que nuestro formulario de registro se oculta en la parte superior. Lo cambiaremos y lo vamos a ocultar, pero en la parte inferior. Voy a desplazar poco a poco para que puedan ver cómo se va ocultando, y el valor será 100% de su altura. Cuando nuestro div con la clase form tenga la clase toggle, ocultaremos el formulario de login. Este formulario lo vamos a ocultar hacia arriba, específicamente menos 170% de su altura. Pero podemos ver la parte inferior de este formulario por aquí arriba. Para evitar eso, al div con la clase form le indicamos que oculte sus elementos que sobresalen de él, con overflow en hidden. Entonces, cuando el formulario tenga la clase toggle, el formulario de login se ocultará, pero el de registro tiene que mostrarse. Entonces, al formulario de registro lo movemos a menos 50% de su altura. De esta manera lo centramos en el contenedor, por lo cual se mostrará en pantalla. Ahora, si presionamos el botón de registro, se muestra el formulario de registro, y si presionamos el botón de login, se muestra el formulario de login. Finalmente, vamos a agregar una animación al movimiento y a la opacidad de los formularios. Cuando los formularios sean visibles, su opacidad será de 1, y cuando estos no estén visibles, su opacidad será de 0. Luego le añadimos una transición a la propiedad transform, ya que esta es la encargada de desplazar los elementos. También una animación a la opacidad. Estas tendrán una duración de 0.8 segundos. Si vamos a la página, ya podemos ver el resultado esperado. Ahora vamos a diseñar el banner. Dentro del div con la clase banner, vamos a crear un div con la clase círculo y otro con la clase círculo 2. Voy a ubicar esto de esta manera para poder ver el procedimiento gráfico. Primero vamos a acceder al círculo. Su color de fondo será el color primario de la página. Tendrá un ancho y una altura de 10 rem. Para convertirlo en un círculo establecemos la propiedad border radius en 50%. Para centrarlo dentro del contenedor, al div con la clase banner le añadimos display en flex y centramos sus elementos internos tanto vertical como horizontalmente. Ahora accedemos al div con la clase círculo 2. Este tendrá un ancho y una altura de 16 rem. Le añadimos el color rojo por el momento. Para convertirlo en un círculo establecemos border radius en 50%. Para moverlo libremente dentro del contenedor le añadimos position absolute y a su contenedor position relative. De este segundo círculo solo mostraremos la mitad inferior, por lo que vamos a usar clippath con la función insert para recortarlo. Luego le añadimos un color de fondo y le aplicamos un desenfoque. Pero cuando cambiemos al formulario de registro, el círculo 2 solo debe de mostrar la mitad superior, y cuando volvamos al formulario de inicio de sesión, mostraremos la mitad inferior. Para esto al banner le añadimos un ID. Desde JavaScript obtenemos la referencia a este elemento. A este banner, al igual que al formulario, le añadimos la clase toggle cuando se muestra el formulario de registro y la eliminamos cuando se muestra el formulario de login. De esta manera sabremos cuándo se muestra un formulario u otro. Desde CSS, cuando el banner tenga la clase toggle, establecemos que el círculo 2 solo mostrará la mitad superior.
Si cambiamos de formulario, está funcionando perfectamente. También le añadimos una transición. Finalmente, haremos que la página sea responsiva para que se adapte a diferentes dispositivos, ya que si hacemos pequeña la página, todo nuestro diseño se deforma. Vamos a CSS y aplicaremos nuevos estilos cuando el ancho de la pantalla sea menor o igual a 1088 píxeles. Primero cambiamos el color del body al color del formulario. Si la página es menor o igual a 1088, el color cambiará, y si es mayor, el color regresará a su estado inicial. Luego accedemos al contenedor y ubicamos sus elementos en una columna. Después vamos al contenedor de los formularios. Le añadimos un borde para poder visualizarlo. Le quitamos el padding y tendrá una altura de 80%. Estará ubicado segundo en la columna. Luego vamos a quitar la parte superior e inferior del formulario. Después vamos al banner. Este ocupará el 100% del ancho y el 20% de la altura. Su orden en la columna será de 1 para que sea el primero. Esto ya está por defecto porque al contenedor de los formularios le indicamos que sea el segundo. Su margen superior será de 2 rem y su margen inferior de 2,5 rem. Ahora accedemos al círculo. Este tendrá un ancho y una altura de 4 rem. El círculo 2 tendrá un ancho y una altura de 6 rem. Luego accedemos a los formularios de login y de registro. Estos tendrán un ancho de 18 rem y ocuparán toda la altura. El texto H2 y los párrafos estarán centrados. Quitamos todos los bordes y al background del banner lo establecemos como transparente. Cuando el ancho es menor o igual a 1088 píxeles, se cambia el diseño de la página. Sin embargo, cuando la página es muy pequeña, los formularios sobresalen de ella. Para solucionar esto, cuando el ancho de la página sea menor o igual a 350 píxeles, los formularios de registro y login ocuparán el 90%. Y con esto terminamos el tutorial.